Se ha complicado la alta fidelidad. Quiero hacer una charla insustancial rápida, sin mucho material de edición, sin mucho procesamiento, precisamente para que salga rápido. Y esto viene al hilo de otro vídeo que también me gustaría hacer. Pero parece que para hacer el segundo vídeo, previamente habría que hacer referencia a este primer vídeo. Los orígenes de los tiempos era todo como aquella radio que veis ahí, al lado de la cafetera, una Telefunken. Y la mayor parte de las familias, antes de la época, la era de la televisión, disfrutaban del ingenio de Marconi. Y así es como les llegaba la música, las series, digamos aquellos seriales famosos, ¿os acordáis de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, y el impacto que tuvo por radio, cuando las familias creían que de verdad los alienígenas estaban invadiendo la Tierra porque lo escuchaban en un programa de radio? Y así empezó todo, y posteriormente con el advenimiento, creo que fue fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía lo va permitiendo, y fundamentalmente en Estados Unidos y posteriormente Alemania se va desarrollando la tendencia que conocimos posteriormente de la alta fidelidad. Igual que todo el mundo quería tener en casa una nevera o quería tener en casa un refrigerador, un aparato de televisión, pues también se implantó la creencia, la necesidad doméstica de tener en casa un equipo de alta fidelidad. Y por supuesto, pues había marcas, modelos, categorías, de más a menos, desde las cosas más sencillas hasta Fisher, pasando por Scott, hasta llegar a unas JBL Paragon, que digamos serían el tope de gama de aquel momento. Pero la alta fidelidad estaba implantada en los hogares. Y eso luego fue evolucionando hacia el home cinema, que creo que supuso un punto de inflexión que vino a arrojar cierta sombra, cierta negrura sobre la alta fidelidad, la necesidad de meter en casa 5, 6, 7 altavoces, subwoofers y sustituir el equipo de alta fidelidad tradicional por un equipo de audio-video, un home theater. Desapareció sin llegar a morir el vinilo, se implantó el CD. Hubo ahí mucho cambio, ha habido mucha evolución, evidentemente, y luego creo que hubo un resurgir de los auriculares y de los llamados DACs, aunque el DAC viene siendo tan antiguo como la aparición de los CDs, el Red Book, el estándar Red Book, allá por los finales de los 70, creo que cuando Philips y Sony desarrollan el CD, el formato CD, ya aparece ahí el concepto de lo que es un DAC, aunque la invención o el desarrollo teórico es mucho más anterior, como tanto como el teorema de Likert-Shannon en lo que se refiere a la conversión digital analógica. Pero bueno, no nos perdamos por la rama, a lo que quería ir a parar. Concepto de evolución, DAC, auriculares, y luego parece que vuelve a resurgir el vinilo y de repente aparecen las fuentes digitales y aparecen los streamers y vuelve a hablarse otra vez de los DACs y vuelve a hablarse otra vez de tanto plataformas, Room, Qobuz, Tidal, que al final esto hace que quien se asoma a esto por vez primera tenga cierta confusión, y esto era un poco la necesidad de hablar, por una parte en este vídeo, de realmente esto sea complicado, sí o no, y por otra parte en otro vídeo que quiero hacer seguidamente, pero que lo publicaré de forma separada, acerca de los principios más básicos, para aquellos que se acercan pues no se encuentren tan desorientados como a veces incluso a mí me ha pasado. Pero lo de hoy, a lo que quiero hacer referencia hoy, es una charla insustancial. Se ha complicado la alta fidelidad, se ha simplificado, pues como charla insustancial que es, y por tanto la comparto conmigo mismo, mis reflexiones, como dijo Harry Callahan, Harry el sucio, cada uno tiene un trasero y todo el mundo comparte el suyo mismo. La cuestión es, por una parte se ha democratizado, y por una parte creo que en efecto hay muchos factores que hacen que esto sea más accesible y sea más fácil. La informática, el desarrollo de la informática, la aparición de toda una miríada de fabricantes chinos de países donde los costes de producción actualmente son más baratos. La informática, como dije, unido al empleo de auriculares y la aparición de mucho monitor activo, hace que en efecto hoy sea, por una parte, casi más rápido, fácil y sencillo montar un sistema de alta fidelidad. Pero no sería un sistema de alta fidelidad al uso tradicional. No quiero decir que sea mejor ni peor. Ojo, que hay cosas activas, hay monitores activos que son para quitarse el sombrero. Yo tengo unos Focal Solo 6B de berilio, tela. Tengo por ahí unos KFLS50 wireless, tela. Los de Violet o de Violet, que nunca me sale el nombre, que probé ahora ya unos meses, tela, aunque eran de plata o plomo. Quiero decir, se pueden montar cosas muy buenas y de mucha calidad, pero se apartan de ese esquema tradicional de la alta fidelidad que le sigue gustando a muchos. Altavoz,
amplificador integrado y una fuente, preferiblemente vinilo, aunque hay quien dice no, puede ser vinilo o puede ser el compact disc o puede ser, ¿por qué no?, el sistema de alta fidelidad clásico tradicional con un sistema de fuente digital tipo streaming o un sistema NAS. Y ya soy consciente en este momento, cuando o cuando estoy haciendo uso de todas estas nomenclaturas, que si NAS, streaming, ya soy consciente de la otra parte que os exponía. Por otra parte, pues se ha complicado mucho, evidentemente. Como he dicho una cosa, digo la otra. Así como digo que efectivamente se ha democratizado y tenemos al alcance cosas mucho más económicas, por otra parte vemos cómo efectivamente integrar un sistema, si te quieres apartar del más clásico, tradicional, digamos, a nivel conceptual de tocadiscos, por llamarlo así, amplificador integrado y altavoces, y te quieres meter en el sistema de las fuentes digitales, la cosa se complica. Y evidentemente aquí es cuando dices, un momento, efectivamente que esto se ha complicado. Y aquí es donde viene esta parte del razonamiento de la charla insustancial. Además, tengo la percepción de que muchas veces se utilizan términos, vocablos, conceptos de forma un tanto confusa. Como dije anteriormente, se utiliza muchas veces la expresión DAC, conversor digital analógico, pasar una señal analógica a digital. Y al mismo tiempo utilizamos esa expresión DAC para hacer referencia no solo a la tecnología, sino a la fuente en sí, cuando realmente el DAC o el conversor digital analógico no deja de ser en sí una tecnología, no tanto un componente. No decimos para el caso de un giradiscos utilizar la expresión giradiscos para hacer referencia a la tecnología. La tecnología es la tecnología de lectura analógica de una aguja, una cápsula fonocaptora, captando vibraciones que se convierten en impulsos eléctricos. Sin embargo, cuando hacemos referencia al concepto de fuente como tocadiscos, giradiscos, fuente analógica, que son todos sinónimos, no utilizamos los resquicios, los elementos internos de la tecnología. No los utilizamos para hacer referencia a la fuente. Entonces, claro, sí lo hacemos cuando utilizamos expresiones como DAC y confundimos la tecnología con la fuente. Y confundimos el streamer y metemos ahí en todas las categorías, pasando por alto que un streamer lleva un DAC dentro. Entonces, claro, tú que me estás viendo, que llevas en esto tanto o más tiempo que yo, pues dirás, ¿qué me estás contando? Sí, ya lo sé, pero hay muchísima gente que se acerca, que se aproxima a este mundillo y de repente pues se ve inmerso en esa gran telaraña de conceptos, nombres, nomenclaturas, a veces propiamente utilizadas, otras veces impropia o inadecuadamente utilizadas, y se puede llevar a la confusión. Meter el concepto streamer dentro del concepto DAC. Hoy no pretendo explicar lo que es cada cosa, eso lo voy a hacer en otro vídeo posterior, aclaro. Simplemente quiero poner de relieve el por qué creo necesario hablar desde los fundamentos, desde los principios básicos, para ganar más afición. En definitiva, creo que estamos hablando un poco torpemente, por lo menos en la parte que me toca, como cuando me decía alguien que me escribió por las redes sociales, me decía, es que veo que estás configurando sistemas de mucho dinero y no entiendo nada. Y me doy cuenta de que los vídeos están siempre enfocados a quien ya tiene unos conocimientos asentados sobre esto. Pues tiene toda la razón del mundo. Y la reflexión es, claro, así quizá no se está ganando afición. Así quizá lo que estamos haciendo es alimentar a aquellos pocos que ya formábamos parte de la afición. Pero si queremos mantenerla viva, hay que captar a la afición. Y de ahí me venía este razonamiento de esa tremenda incongruencia que se da, creo, entre lo más fácil, accesible, económico, democrático, y por otra parte al mismo tiempo lo cada vez más intrínsecamente y tecnológicamente complejo de todo lo que se da cita a la hora de montar una fuente moderna, con un sistema, con un servidor, un ordenador, un conversor digital analógico y utilizarlo para mandar música a un amplificador integrado, en fin, y las opciones miles que hay, pero de eso ya hablaré, como dije, en otro vídeo. En este mismo sentido, antes llegabas, aparte de que todo el mundo tenía la ilusión, incluso aunque era el aficionado medio, mi padre, sin ir más lejos, que no le interesaba la música más allá de Julio Iglesias y de Janet y de pocas cosas más, los Panchos y 3 o 4 cositas. Mi padre tenía la inquietud de decir, voy a ir a un gran almacén y voy a comprar, y compró un receptor Sony bueno, con unos altavoces que yo ya con el tiempo vi que no eran buenos, pero cuando tú veías aquel aparato decías, bueno, pues aquí hay una cierta calidad. Y mi padre tuvo la inquietud, como ciudadano medio, de clase media,
en cuanto que se lo pudo permitir, de tener su vídeo Betamax, Sony Betamax, que luego se estropeó y fue un VHS, y tuvo la inquietud de ir a comprar un sistema de alta fidelidad en un establecimiento donde se vendía alta fidelidad sin que fuese algo extraordinario ni especializado. Sin embargo, eso desapareció y eso para mí ha sido un gran problema porque el ciudadano medio ha dejado de desarrollar interés por la percepción de la música con calidad. Y no sé si toda esta complejidad precisamente contribuye a ello. Y ya para cerrar el vídeo quiero hacer eco de una noticia. El otro día me mandó Ginés, un saludo amigo, me mandó Ginés, estaba por Madrid, fue a un gran Corte Inglés, no quiero hacer publicidad a nadie, no me paga el Corte Inglés en absoluto. Pero la noticia es significativa porque es un sitio, es un establecimiento por todos conocidos que siempre dedicó un apartado más o menos a la alta fidelidad y luego poco a poco se fue muriendo o fue como empequeñeciéndose, encogiéndose. Y el otro día me manda a Ginés una fotografía y dice, mira, unas Macintosh 275 en un Corte Inglés. Digo, ostras. Digo, qué buena noticia que es. Y me dice Ginés, pues efectivamente. Dice, estaba la gente flipando. Estaba la gente que por allí paseaba, veía las 275 y se acercaban como que se le caían la saliva por la comisura de los labios. Digo, no me extraña, sé que son muy bonitas. Claro, luego verán el precio y dirán, joder, ¿esto qué es? Evidentemente, porque falta educación, falta esa cultura que antes sí había y que ahora se ha perdido. Pero la noticia es buena, porque que de repente una marca como Macintosh, te gustará más, te gustará menos, pero es de alta fidelidad y de las clásicas, con presencia en un establecimiento y con acceso a todo el público, pues es una gran noticia. Por supuesto habrá gran parte de la ciudadanía que no le preste la más mínima atención, pero habrá otra que sí. Habrá otra que a lo mejor, porque sea pudiente, compre sin saber lo que compra, pero sabiendo que compra algo que parece que es un objeto de lujo o que le va a dar cierto estatus y a lo mejor desarrolla luego el gusto o la pasión por la música, quién sabe. El caso es que también hice yo el mismo ejercicio y me fui a otro centro, no a este que me comentaba Ginés, me fui a otro que tengo más cerca y de repente vi que ya no solamente era Yamaha, como había habido anteriormente, sino que Technics tenía presencia. Y había Technics 1200, y había un GR, y digo, ostras, y había Hegel, y había Kef, y vi unas Kef LS50 en el Corte Inglés y digo, ¿cuánto tiempo hacía que no veía yo componentes buenos, que en tiempo los hubo, en el Corte Inglés? Y fue una noticia grata. Digo, ojalá esto no sea algo puntual, sino que marque una tendencia que se mantenga en el futuro y ojalá se recupere la alta fidelidad. Y de ahí venía, sin más, este razonamiento. ¿Cómo se ha complicado todo? La necesidad que creo tenemos de poner las cosas en su sitio y esclarecer todo, cómo esta tendencia de formato digital, streamer, alta resolución, QBoost, toda esta legión de aparatos de hi-fi que son de una relación precio impresionante, que han venido para quedarse, para facilitar la vida, para introducir el ordenador y enlazar los ordenadores dentro de la alta fidelidad y poder utilizarlos como fuente. Yo creo que todo esto lo ha complicado, lo ha democratizado al mismo tiempo, pero por otra parte se ha ido perdiendo la esencia básica tradicional de la alta fidelidad. Y creo que es necesario, de alguna forma u otra, compendiar esto. Por eso creo, y ya con esto concluyo, que tenía muchísima razón este aficionado cuando me decía, creo que es necesario hacer un vídeo sobre la base, los cimientos, para que aquellos que queremos empezar en esto podamos saber de qué estáis hablando, aquellos que ya lleváis mucho tiempo en esto. Esta ha sido la reflexión. Muchísimas gracias por vuestra presencia, como siempre.